Buenos días, aquí Marca, ¿cómo les va? Hace un par de sábados arrancamos el año hablando del tema de la comunicación y les dije que lo retomaríamos porque quedé enganchado con una nota de Jorge Elbaum en el cohete a la luna del 27 de septiembre acerca de las operaciones políticas orientadas a desgastar y hundir al gobierno, que no solo es el caso argentino, por cierto, pero en la recopilación de lo que uno va guardando durante el año y que aprovecha para estas circunstancias, me pareció interesante resaltar esta descripción de Elbaum, que arranca en cuando, hacia agosto más o menos, Alberto Fernández dijo que muchas veces los medios no dicen la verdad, la tergiversan de acuerdo a sus necesidades empresariales. Eso había dicho Alberto a mediados de año. Y esa aseveración remite en forma directa a la actual operación. Elbaum habla de septiembre, pero más vale que se profundizó, destinada a montar un clima de época basado en dos dimensiones. La primera dimensión tiene carácter directo y explícito y está diseñada para frustrar o entorpecer el cumplimiento del programa de gobierno del Frente de Todos. Y la segunda se enfoca en enrarecer el clima social, en generar desaliento y en garantizar el regreso del neoliberalismo. Aquí uno se permite decir que el liberalismo o el neoliberalismo nunca se fue, porque se trata de algo cultural, pero bueno, vamos a dejarlo a eso para otro de los tantos momentos que compartimos. La primera dimensión, que ahí vamos, de carácter directo y explícito, que está destinada a frustrar o entorpecer el cumplimiento del programa de gobierno, interpela a tres fracciones convergentes y superpuestas de la oposición. ¿Quiénes son? Los neoliberales antiestatistas, los llamarían libertarios ahora, ¿no? Los antiperonistas viscerales, el gorilismo, y los anticuarentena conspiranoicos. Entonces, sus mensajes buscan empoderar a los defensores de los grupos concentrados, dotándolos de autoconfianza para obstaculizar la gobernabilidad. La segunda maniobra, más sinuosa y estratégica, tiene como destinatarios los perfiles menos sensibles a los debates político-institucionales. Entonces, la trifecta corporativa de medios opera sobre estos últimos, ¿no? Clarín, La Nación, Infobae, que vienen desplegando una batería de falacias y de inexactitudes manifiestas destinadas a sumar aflicción y confusión en este escenario pandémico. Sugieren cuestionamientos larvados de las medidas sanitarias indicadas por los epidemiólogos, por los infectólogos, difunden pretendidos éxodos multitudinarios a Punta del Este, uno de los íconos del año pasado, ¿no? Publicitan la visa de residencia en variados destinos internacionales, notifican la supuesta huida en masa de empresas transnacionales. Recorran, por favor, lo que fue el laburo de Zapa en ese sentido, de la trifecta, ¿eh? Las fracciones fuertemente ligadas al mundo financiero exhiben un espanto manifiesto frente a la posibilidad de perder influencia en el manejo de los resortes claves. De manera que, por un lado, lideran el cuestionamiento a las medidas del gobierno y, en forma simultánea, instalan la degradación del clima social, impulsan el desánimo y la traducción anómica del sálvese quien pueda. Y en esta última operación, además de disolver cualquier expectativa respecto del actual gobierno, lo que intentan es fundar un espacio vacante para la irrupción de una esperanza política futura que logre anclar en las próximas elecciones legislativas, las de este año, y esta siembra de mensajes cotidianos
trabaja para debilitar cualquier contacto entre quienes, entre los colectivos menos politizados de la sociedad y el frente de todos. El ataque directo se ejecuta contra la progresiva desarticulación de la mesa judicial macrista, el impuesto a las grandes fortunas, las regulaciones del Banco Central con relación a la divisa estadounidense y la justificación discursiva desde la que se monta este ataque es, ya sabemos, la defensa de los valores republicanos y el resguardo de las instituciones. Sin embargo, esta arremetida omite el rol que ocupan dos de sus instituciones claves: el Consejo de la Magistratura y el Senado de la Nación. Para los poderes fácticos, para el poder real, para el poder de las corporaciones, los valores republicanos solo son reivindicables cuando coinciden con los criterios de ellos, con los intereses de sus portavoces y de sus patrones. Es una ofensiva directa, palmaria, explícita. Interpela a los grupos opositores, les brinda insumos discursivos para desafiar al gobierno, los dota de confianza para ilusionarse con un retorno al poder político en un futuro cercano. La maniobra de desánimo, por su parte, tiene como destinatario al tercio de la sociedad cuyo voto es fluctuante, cuántas veces hablamos de esto, y que está básicamente articulado al universo simbólico, al cotidiano que lo rodea. Ese colectivo, el tercio fluctuante, es el que ha decidido los diferentes vuelcos electorales desde 1983. Para ese segmento, la trifecta lo que hace es seguir los postulados de la metodología instituida por primera vez en el Reino Unido, en la década del 70 del siglo pasado, que consiste en la siembra sistemática de malas noticias. Es la difusión del pesimismo, la inoculación, mediante la insistencia de malas noticias, de sentir caos social. A la pandemia, que conlleva el peligro permanente de contagio, ahogo económico, dificultad para proyectarse en el tiempo, se le añade la sensación de desgobierno. Se le añade el horizonte de una crisis terminal. Y esta actividad de la comunicación, como señala Hellbaum, es específicamente pregnante entre quienes se sienten ajenos a las disputas políticas institucionales. Porque cuando hablamos de ese tercio, hablamos de quienes suelen percibir la política con desconfianza y entonces cimentan su percepción de la realidad en términos de depresión. Estratagemas que son coherentes ¿con qué? Con los modelos elaborados por el Departamento de Estado de los Estados Unidos para fomentar la catalogación de estados fallidos, es decir, necesitados de asistencia o injerencia extranjera para sobrevivir. Hay una descripción hecha por Hellbaum sobre esta ofensiva muy puntual, muy bien itemizada en cuanto a cómo se divulgan determinados mensajes periódicos dispuestos a eso, a exacerbar la decepción, el desaliento, el abatimiento. 1. La recurrente invitación para acceder a ciudadanías extranjeras de diversos países como solución al desasosiego previamente instalado. Por supuesto, haciendo caso omiso a su contraparte, que es los regresos vertiginosos producto de situaciones más graves en otros países. 2. La multiplicación de noticias falsas sobre manejos más eficientes de la gestión sanitaria respecto al coronavirus en otros países. 3. La propagación informativa sobre la huida de empresas transnacionales. 4. El exilio dorado de integrantes del mundo del espectáculo. Están recorriendo el año, ¿no? Estos discursos que fomentan el pánico moral, que busca la reacción de un sector de la sociedad frente a una amenaza que exige respuestas rápidas.
Sus difusores cuentan con los acontecimientos de 2001 como referencia obligada, y aunque no nombren al 2001, lo utilizan como espejo caótico posible de un destino prefijado. Hay un sociólogo británico citado por Hellbaum, Stanley Cohen, que concibió ese concepto, el de pánico moral, su utilización por parte de los sectores conservadores, que gira en torno a una amenaza agitada por soportes mediáticos, para etiquetar enemigos y al mismo tiempo impedir las transformaciones sociales. Se trata, eso lo sugiere Eugenio Zaffaroni en La estructura inquisitorial, de apelar a un instrumento, a un discurso que dé las bases para crear un estado de temor colectivo, orientado a ubicar límites a quienes estorban al poder. Y ese ejercicio se asemeja a una verdadera caza de brujas que necesita personificar, que necesita hacer visibles a los chivos expiatorios. La familia Kirchner, los tomadores de tierras en Guernica, los maestros que se resisten a convertirse en vectores de contagio acá en la ciudad de Buenos Aires, en fin, todo similar a quienes fueron etiquetados y perseguidos por el macartismo, en la década del 50. Algunas de las características que detalla ese sociólogo británico, Stanley Cohen, respecto de la conformación del pánico moral, son claramente visibles en cómo se articulan las artimañas comunicacionales de nuestra trifecta. Aquí también van puntos específicos. ¿Qué hacen? Utilización del lenguaje emotivo. Se apela a términos como decadencia, angustia, inestabilidad, inseguridad, incertidumbre. Se apela a casos particulares sobre representados, exagerados. Se narran situaciones dramáticas irrecuperables, como si fuesen la expresión de la totalidad, como si pudieran generalizarse. Se tergiversan estadísticas o se las descontextualiza. Se demoniza a individuos o grupos a través de la consolidación de estereotipos forzados, solidificados por etiquetamientos repetitivos, ¿no? Peronismo, barbarie, kirchnerismo, corrupción. Las operaciones de derribo indirectas son más relevantes que las directas, porque las indirectas trabajan sobre actores sociales más volubles. Desarmar, desenmascarar, evidenciar esas manipulaciones es parte de la tarea de quienes siguen estipulando que el sistema democrático es la forma de gestión colectiva y ciudadana, porque de lo contrario, el orden social será definido en 4 paredes por los sectores rentistas, por sus voceros mediáticos, por los grandes titiriteros internacionales. Y cierro con la cita que hace Hellbaum de 2 frailes dominicos en 1486, Heinrich Kramer y Jacobus Sprenger, que escribieron El martillo de las brujas, que se publicó un año después. Ese compendio de preguntas y respuestas se utilizó durante 2 siglos para justificar persecuciones y crímenes, especialmente hacia las mujeres. Su divulgación logró aterrorizar y disciplinar a quienes se enfrentaban a las lógicas poderosas del Renacimiento. Según sus autores, una de las primeras tareas para encontrar brujas era convencer a las comunidades de su indudable existencia y su proliferación herética, las brujas, contra el poder de la Iglesia Católica. Por eso había que divulgar el daño que le provocaban a los creyentes. Uno de los principales instituidos por el tratado consistía en asociar a personas díscolas con el demonio. Esa sola catalogación, repetida con insistencia, garantizaba una persecución legitimada. Hoy, Kramer y Sprenger, los dominicos del 1486,
serían editorialistas del engranaje encarnado de patrocinar climas de época para garantizar la continuidad de sus privilegios.